Bueno, el Señor me ha estado inquietando con muchos temas, pero ahora estaba ya tranquila pidiéndole que me mostrara, que me dijera qué es lo que quería, como Él compartir, eh, que no se haya hablado de eso. Es como un secreto que hasta ahora a nadie le he escuchado o no conozco todavía libros o material que tenga que ver con algo que el Señor me regaló a mí y que yo hasta ahora estoy conociendo y estoy aprendiendo a usar. Yo tuve un sueño hace un tiempo, si mal no estoy fue en el 2020, tuve un sueño que yo generalmente no sueño, yo no soy de sueños, yo soy más de visiones. Últimamente no tengo visiones realmente, o muy, muy leves cuando estoy llorando, pero esta vez fue un sueño, y fue como paulatinamente que fui descubriendo de qué se trataba el sueño. Entonces les voy a contar el sueño. Bueno, yo estaba acostada en mi cama. Yo duermo en cama doble, pero siempre me acostumbré a dormir en el lado izquierdo y yo me veía mientras estaba era como al amanecer y mientras estaba entre dormida y despierta, creo que tal vez ya había sonado el despertador o algo, y empiezo a soñar en ese momento. Y lo que sueño es, eh, bueno, tengo que decir contexto y es que yo tenía una molestia. Eh, yo no quería ir al odontólogo, tenía como una molestia de algo, no sé si había caries, yo veía como si hubiera una caries. Y hablé con una amiga que tiene don profético en Dinamarca y ella oró por mí y me empecé a aliviar, estaba mejor de mi boca, pero empecé a soñar esto precisamente con la boca. Y era que yo me veía, como les digo, como estaba acostada, normalmente me veía acostada, y mientras estaba acostada empiezo a sentir que algo está dentro de mi boca que me molesta terriblemente, que se me empieza como a expandir la boca, a querer, yo la abría mucho, mucho y quería sacar algo de mi boca y meto la mano de esta manera y saco una llave grande, una llave como de esas llaves maestras eh, de la antigüedad que abrían todas las puertas de las casas antiguas. Saco esa llave y yo la pongo, estoy acostada, en mi sueño estoy acostada, tal y como estaba acostada, y yo tenía o tengo una mesita que es para poner sobre mi cama, para utilizar con el computador, pero la tenía en el piso, abierta, y pongo esa llave ahí. Queda así un momento y vuelve a abrírseme la boca, a sentir una molestia terrible. Yo sentía que se abría grande y yo otra vez quiero sacar eso que hay dentro de mi boca, meto otra vez mi mano de esta manera y lo que sale es un manojo de llaves como estas. Pero acá hay como 5 llaves, no, yo veía un montón, o sea, como todo lleno de llaves, todo, todo, todo lleno de llaves. Lo saco así y lo pongo sobre la mesita. Luego pasa como un momento en el sueño, como que había pausa por cada cosa que salía de mi boca. Y luego sale de mi boca un cofre. Ay, no lo traje. Debí haberlo traído. Yo tengo un cofrecito. Me tocará como sacarle la foto y ponerla en alguna otra publicación y luego hago la... Ah, no, porque este es video, entonces puedo ponerlo también como foto ahí, en comentario. Un baúlcito o un baulito, no sé cómo se dice, un baulito, como así, como de tesoros, sale también de mi boca, es pequeñito, pero sale de mi boca. Ah, lo que yo tengo es como un joyero, que es un baúl así pequeñito, sale y lo saco y lo pongo ahí otra vez. Y por cuarta vez
vuelve a abrirse la boca así gigante y sale un resorte de mi boca, un resorte. Bueno, yo en este momento no tengo cada uno de los pasajes, no estaba preparada, apagué ya el computador, pero yo le empecé a preguntar al Señor de qué se trataba cada uno. Cuando me desperté, bueno, primero tenía la almohada con babas, con saliva, porque claro, pero fue tan real que yo me desperté, yo miré la mesa a ver qué había ahí. Obviamente nada, pero entonces eh, empiezo a preguntarle al Señor, yo supe inmediatamente que era un sueño de Dios, o sea, de una lo sentí, que era un sueño de Dios. Y yo empiezo a preguntarle al Señor y lo primero que se me viene, que me reveló perfectamente el Señor, hacía poco Él me había regalado esa palabra, fue la palabra en Apocalipsis, el primer objeto que me regaló el Señor. Y lo entendí de una, salía de mi boca, o sea, es mi boca la que tiene el poder, sale de la boca nuestra, así como todo fue hecho por la boca y la voz de Dios, ¿cierto? Él me había regalado Apocalipsis 3, 7, la carta a la iglesia de Filadelfia. El Señor me había venido hablando de que yo era la iglesia en los últimos tiempos, en los últimos días, de los últimos tiempos. Las dos iglesias que están coexistiendo, que es en este tiempo, son la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Los invito a que lean en Apocalipsis 3 esas dos iglesias. Una es la que tiene que ponerse las pilas, que es la Odisea, o si no se queda después de que venga el Señor Jesús, y la de Filadelfia son los fieles, y el Señor me había hablado que había una puerta abierta para mí en el cielo, que el Señor me iba a sacar de aquí, eso es lo que yo había entendido, y me había dado esta palabra. Entonces yo inmediatamente cuando en oración le pregunto de qué se trataba esa primera llave de una, yo creo que los que saben esta palabra ya saben de lo que estoy hablando, y es, voy a leer la palabra en Apocalipsis 3, 7. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, con mucha reverencia ante tu palabra, Espíritu Santo, muévete en este momento mientras estoy hablando todo esto que he venido diciendo. Señor, te pido que lo hables, que tú seas el que hable a través de mi boca. Señor Jesucristo, que seas tú, Espíritu Santo, el que hable a través de mi boca. Gracias, Padre del cielo. Mira, carta a la iglesia de Filadelfia. Escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto es lo que dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Muchas veces yo soy muy juiciosa con las palabras. No me gusta cuando se inventan palabras, y eso hay que leer muy bien. Dice, no es la llave de David, es la llave del reino de David. La llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Y luego dice en el 8, yo sé que todo lo que haces, escucha bien, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa fue la palabra que me había dado el Señor por una situación que estaba pasando yo en el 2020. Esa fue la palabra que me dio el Señor, pero me recordó mientras estaba yo preguntándole por cada uno de los objetos que salieron de mi boca, y me dijo esta palabra. O sea, el versículo que me había regalado el Señor era el 8, pero me llevó al 7. Entonces me hizo entender y me puse a averiguar y leí todo sobre la llave de la casa de David. Hay otra cita relacionada con esa que es Isaías 22, 22. Vamos a ver si lo alcanzo a encontrar rapidísimo. No le tengo que poner pausa al video. Quédense conmigo, por favor, no se vayan. Isaías 22, 22 dice, le daré la responsabilidad de tener la llave del palacio de David. Acá dice del palacio, en Apocalipsis del reino. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Entonces es reiterativo de Apocalipsis 3:7. Ese fue el primer objeto. El segundo objeto, claramente, son las llaves del reino, que están en Mateo. Ese sí, me voy a perder. Entonces, los voy a dejar hasta aquí para que vean el siguiente video de pronto mañana. Y eso es lo que el Señor está poniendo en mi corazón, que vamos a empezar a compartir, y son las llaves del reino. Resulta que si ustedes ya han pasado por muchas cosas y han llegado a la revelación de el lugar en el que estamos espiritualmente junto con Cristo,
Nuestro hogar es el reino de los cielos. Allá el Señor Jesús está preparándonos morada, como lo dijo Él. Entonces, bueno, acá creo que voy a tener que pausar un momento mientras encuentro el versículo. Bueno, ya encontré el versículo y está en Mateo 16, en el versículo, bueno, 19, pero podemos leer un poquito el 18 que dice, también te digo que tú eres Pedro, cuando Jesús le está diciendo a Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca, refiriéndose a él mismo. Las fuerzas de la muerte, bueno, tengo la versión Palabra de Dios para Todos, que es un poco diferente. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Vamos a ver cómo dice en la nueva versión internacional, Mateo 16, ¿cierto? 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte, así también está, no sé si esta es palabra, no esta es la nueva versión internacional, pero la otra es palabra de Dios para todos, pero es lo mismo. Las puertas del Hades también creo que sale, o es la versión en Reina Valera. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Y está relacionado, bueno, con otro pasaje más adelante que es en el 18. El contexto es el perdón, el contexto es desatar a las personas en perdón, ¿cierto? Perdonar a las personas, dejarlas libres, pero